Bueno, muy buenas noches. Damos una grata bienvenida a todos quienes asisten en la noche de hoy, queridos hermanos y demás invitados. Empezamos entonces esta videoconferencia. Querido hermano, quiero dar el agradecimiento a todos los asistentes, muchos amigos, amigas de diferentes partes de Colombia, venerables maestros, paz, grandes maestros que en este momento nos acompañan, queridos hermanos todos de las diferentes logias. Esta es una interesante conferencia que tiene como logias organizadoras la logia Germinación Francisco de Paula Santander número 43, a la cual pertenece nuestro querido hermano, el doctor Ricardo Navarro, la respetable logia Veritas Vinci, la respetable logia Manuel Ancísar y la respetable logia Constructores de la Armonía. No está allí, pero está también la respetable logia Cosmos y Sabiduría del Oriente de Riohacha, en La Guajira, donde comienza América, según dice nuestro querido hermano Nayib. Quiero dar la bienvenida en nombre de estas logias a todos, a todos, a todos, con un triple abrazo fraternal. Dar desde ya un agradecimiento a nuestro querido hermano, al doctor Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, quien muy amablemente ha aceptado la invitación a esta conferencia. No se diga más, a continuación tiene la palabra nuestro querido hermano Osvaldo Barrera, venerable maestro de la logia. El venerable maestro José Dolores está teniendo problemas de internet. Entonces, venerable maestro Osvaldo, si deseáis podéis continuar. Buenas noches, queridos hermanos todos. Es para este taller Francisco Paula Santander número 43, Germinación, participar hoy con nuestro querido hermano José Ricardo Navarro, ilustre médico egresado de la Universidad del Valle, quien hizo su especialización en el alma mater de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, aquí en Bogotá. Desde sus comienzos, de sus inicios como profesional de la medicina y de la anestesiología, el querido hermano se ha dedicado a participar en sociedades científicas, etcétera. Tanto así que durante 2 periodos fue el presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, donde al final de su proceso también estuvo en representación de esta sociedad en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, jugando un papel importantísimo en todo el desarrollo del trabajo académico de esta disciplina del saber. Posteriormente a esto, el querido hermano tomó la decisión de volver a la alma mater y postularse para la decanatura de la Facultad de Medicina de la universidad. Ya ahora está realizando el segundo periodo con lujo de detalles y con lujo de éxitos y de logros. Nosotros como taller creemos que este hermano académico por excelencia nos representa muy bien y dejará muy en alto el nombre del taller y todo lo que hemos pretendido y hemos querido a lo largo de este tiempo. Sin más preámbulos, le doy la palabra al querido hermano José Ricardo Navarro para que inicie su conferencia. Activa el micrófono, Ricardo, por favor. Muy buenas noches, queridos hermanos todos, venerable maestro Osvaldo Barrera, venerable maestro José Dolores Basto, venerable maestro Hernando Parra, venerable maestro Nayib Cecín y todos los queridos hermanos que nos acompañan hoy. Quiero presentarles un saludo especial, un saludo fraterno. Y vamos a hacer la conferencia, Nicolás. Entonces voy a
a presentar acá. Quiero iniciar con estas palabras de Miguel de Cervantes Saavedra, porque de la manera en que nosotros nos expresemos, de la misma manera debemos comportarnos, o viceversa. Las honestas palabras nos dan un claro indicio de la honestidad del que las pronuncia o las escribe. Y quiero situarme en esta conferencia en tres aspectos: una historia personal, una nueva mirada y una propuesta. La historia personal, quiero que ustedes tengan en cuenta un caso que me pasó como médico general. Yo soy anestesiólogo, pero yo no he dejado de ser médico general. Yo sigo atendiendo consulta médica general en un barrio muy pobre de Bogotá que se llama Ismael Perdomo, en toda la localidad ustedes saben, esa localidad tan deprimida que hay en el suroccidente. Entonces, una paciente me consultó porque tenía un dolor entre el hombro y la escápula, o con lo que la gente llama la paleta. Y yo la examiné, encontré que no era tanto el hombro, sino como un dolor en el dorso, en el hemidorso derecho, y le formulé medicamento. La paciente siguió igual y volví, me consultó, me dijo: doctor, no me deja dormir el dolor. Entonces, lo que hice fue llamar a un colega neurocirujano que trabaja en el norte, en una clínica prestigiosa de Bogotá. Hablé con él, le recomendé a la paciente, me dijo: si quieres envíamela pasado mañana, yo la veo a las 11 de la mañana. Y este neurocirujano la atendió en 5 minutos, no la examinó, sencillamente ella le dijo pues que le dolía la espalda, que no la dejaba dormir, que se había tomado los medicamentos que yo le había formulado, y le dijo: te toca hacerte una resonancia magnética y me la traes. Ella estaba tan desesperada que logró una cita rápido, le hicieron la resonancia, a los 3 días le dieron el resultado y volvió donde el doctor. El doctor miró y le dijo: bueno, definitivamente tu problema está aquí en la cabeza. Tú no tienes problema orgánico, sino tu problema es mental. Mira que la resonancia salió completamente normal. Entonces la paciente regresó donde mí, me dijo: ahora sí que estoy verdaderamente mal. No solamente tengo dolor, sino que estoy loca. Ahora sí, doctor, ¿qué voy a hacer yo con este dolor tan desesperante? Entonces le dije: mire, yo tengo un gran amigo en Cali. Desafortunadamente ese amigo falleció de un cáncer de estómago a la edad de 52 años, el doctor Osvaldo Coral, de Pastuso. Yo lo había conocido en el San Juan de Dios. Allá rotamos, él por neurocirugía y yo por anestesia. Y allá nos conocimos, nos hicimos amigos, compartimos muchas veladas y yo sabía del don de gente de él. Entonces lo llamé, me dijo: dile a la señora que venga, con mucho gusto la atiendo, dile que pague los tiquetes, yo la veo el día que llegue para que ella pueda irse ese mismo día, yo no le voy a cobrar consulta. Efectivamente la vio. Cuando ella llegó, él tenía 2 pacientes. La paciente me comentó que le dijo: espérame, no me demoro, los atendió. Y después se dedicó a ella, la examinó, le dijo: mira, después de escucharla, le dijo: lo más probable es que tú tengas una compresión de un nervio al salir del canal medular y entrar por los agujeros de la columna vertebral. Como tú eres hipotiroidea, lo más probable es que la proteína que está alterada
y que conduce a las hormonas tiroideas haya obstruido uno de esos orificios y probablemente sea porque la paciente había tenido un descontrol de la hormona tiroidea. Yo le había iniciado una dosis baja, pero la paciente había seguido con un descontrol de la hormona tiroidea. Entonces le dijo, luego el tratamiento tuyo va a ser muy sencillo. Vas a conseguir un arnés que tiene una polea y tiene una bolsa de agua, ahí le vamos a poner unos 4 litros, y eso te va a hacer te va a hacer una extensión de la columna para liberar el nervio. Entonces te va a hacer como una tracción y te vas a dar cuenta que en 3 días va a estar bien. ¿Tú conoces aquí Cali? Ella le dijo que no. Le dijo, bueno, si quieres, me esperas, yo atiendo a un paciente más y yo te llevo al almacén donde venden este equipo. Ella lo esperó, la llevó, ella compró, eso le costó inclusive barato, le salió como en 60, 70 mil pesos. Le dijo, mira, te lo voy a enseñar cómo se arma. Se lo armó, le dijo, aquí tienes que ponerle 4 o 5 litros de agua. Y no sé si alcanzan a ver más o menos cómo quedó ella con el arnés y la bolsa de agua está aquí atrás, hacia donde ella está sentada. El caso es que efectivamente al tercer día esta paciente ya no tenía dolor. Absolutamente se había curado sin ningún medicamento, solamente con la tracción cervical de esta forma. Entonces quería comentarles esa historia porque eso nos va a servir para lo siguiente que es que ustedes se den cuenta la nueva mirada que es la humanización, en este caso como crecimiento personal. Entonces, ¿qué es una buena persona o un buen profesional? Una buena persona con vocación de servicio, que entiende el bien, que ofrece su labor en su comunidad, que compite consigo mismo para cumplir con su trabajo de manera excelente. Esto lo dice la socióloga Adela Cortina, española, quien recientemente fue galardonada con el doctorado honoris causa, el máximo premio que concede la Universidad Nacional de Colombia, por todas sus contribuciones desde la sociología. Entonces, efectivamente, si uno mira estas palabras, se da cuenta que hay que tener una vocación de hacer el bien y que hay que competir con el egoísmo mismo que uno tiene de anteponer primero los intereses personales sobre los intereses de las demás personas. Entonces, mi conferencia se va a radicar en 2 aspectos científicos. Uno, sobre la neurociencia, especialmente una rama de la neurociencia que se llama la neuroeducación, y otro sobre la psicología cognitiva. La neuroeducación tiene a su vez 2 partes, la inteligencia ejecutiva y la empatía, y la psicología cognitiva es un gran desarrollo de un gran profesional llamado Howard Gardner, el mismo de las inteligencias múltiples, de las 8 inteligencias, quien nos habla de las 5 mentes del futuro. 2 de esas mentes, la mente respetuosa y la mente ética. Entonces, vamos en estos momentos a entrar en el aspecto de la neuroeducación llamado inteligencia ejecutiva. Les cuento que cuando yo escuché esa palabra, esas 2 palabras, inteligencia ejecutiva, alguna vez un profesor mío en el Valle decía que un conferencista decía una mentira cada 10 minutos. Entonces yo anoté inteligencia ejecutiva de un gran educador español llamado el doctor Marina. Entonces yo fui a buscar el concepto y efectivamente es lo que yo les voy hoy a explicar.
sucede que nosotros nacemos con unos códigos genéticos. Y esos códigos genéticos, en la medida en que van abriendo en el cerebro como unas ventanitas y se van exponiendo al entorno para la creación de sinapsis, o sea, de las comunicaciones entre las neuronas. Si ustedes ven al lado izquierdo, ven pocas sinapsis, al lado derecho ven una cantidad de sinapsis después de que ha habido una relación con un entorno amigable. Pero sucede que estas ventanitas no se abren al mismo momento, se abren en determinado tiempo de acuerdo a la madurez del cerebro y a la plasticidad de ese cerebro. Eso es como si el cerebro fuera en una banda en marcha y en la medida y no fuera sincrónico en el tiempo, sino de manera asincrónica, la maduración del cerebro. Entonces, ustedes ven acá que hay un área implicada. Si ustedes ven en la parte superior izquierda, un área que dice área prefrontal, allí esta área tiene que ver con lo más humano que tenemos cada uno de nosotros, con la ética, con la moral, con el razonamiento, con el control de las emociones, con la impulsividad hacia la toma de decisiones, con la planificación responsable del futuro de la propia vida del individuo. Sucede que cuando una persona, cuando un niño nace, desde ese momento comienza a expandirse su cerebro y aumentar en cantidad de sinapsis a través de estos genes que tiene cada individuo. Pero hay una etapa entre los 2 y los 7 años que es crucial, en la cual esa cantidad de sinapsis pues tiene un aumento, digamos que mucho más grande, mucho mayor que hasta los 27 años, cuando se completa la madurez de esta zona del área prefrontal. Por eso es tan importante el afecto, la relación con los niños y el tratar de que el niño adopte un entorno amigable y un entorno lleno de familiaridad, de afecto, de respeto, de todos los valores que nos da la ética y la responsabilidad familiar y social. Sucede que el área prefrontal sufre un retraso de los 2 a los 7 años, evoluciona rápidamente, pero de los 7 años a los 27 años se demora. Es lento este proceso de maduración. Por tanto, cuando uno ve que una persona se casa a los 15 años o a los 20 años, todavía no ha tenido la inteligencia ejecutiva en su máximo desarrollo. Y recuerden que la inteligencia ejecutiva está en una área que hay que desarrollar bien, que es el área prefrontal, y que se encarga de todos estos valores que dicen allí: la ética, la moral, la responsabilidad social. Ahora, nosotros nos equivocamos cuando queremos que nuestros niños desde la primera edad comiencen a aprender muchas cosas en el sistema cognitivo, el sistema motor, aprender a tocar el violín, aprender a nadar, el sistema afectivo, la inteligencia emocional, que para nosotros somos expertos en saber de inteligencia emocional, en cómo debe comportarse uno. Pues sucede que esto es una parte de la inteligencia que se llama inteligencia computacional, pero hay otra parte que se llama inteligencia ejecutiva y que, digamos, hay que aprenderla, hay que entrenarla, hay que adquirir esa serie de hábitos. La inteligencia ejecutiva se va logrando poco a poco en la medida que hay un entorno favorable para que se vaya madurando y vaya adquiriendo esa cantidad de sinapsis el cerebro en el área prefrontal, y además para que esas ventanitas de los genes
que tenemos y que se van abriendo en la medida en que va madurando el cerebro, se vayan exponiendo a un buen entorno. Entonces, la inteligencia ejecutiva es como un maestro de orquesta, como un director de orquesta, que va a controlar la inteligencia generadora o computacional, que digamos es la parte, algunos dicen que uno tiene 3 cerebros, un cerebro que es lo más primitivo reptiliano, un cerebro límbico, que es donde están todas las emociones, y el cerebro de la neocorteza cerebral, que es donde está la inteligencia ejecutiva. Entonces, en la primera parte del cerebro, digamos, en la parte más básica, está el sistema cognitivo-motor y el sistema emocional, que deben estar dirigidos por la inteligencia ejecutiva. Muchas veces ustedes han visto personajes que se perdieron cuando uno los ve de niños muy inteligentes y de pronto en la adolescencia se vuelven drogadictos o deciden no estudiar, no cultivar nada de las artes ni de la cultura, ni construir su personalidad. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese apoyo de su familia o de su entorno o de su sociedad para ir madurando la inteligencia ejecutiva. Ahora, ¿cómo hacemos para despertar esas ganas de saber, esa atención reflexiva? Entonces aquí hay otra palabra muy interesante que es el mindfulness, cuya traducción al español es conciencia plena. Entonces tenemos que recurrir a la conciencia plena para, digamos, robustecer esa inteligencia ejecutiva. Ese es uno de los argumentos que nos dan desde la neuroeducación para adquirir la inteligencia ejecutiva. ¿Y cómo es esto? Si ustedes miran hoy en día la cantidad de artículos que hay sobre el mindfulness, van a ver que cada día aparecen más artículos y esto es como si el occidente hubiera aprendido del oriente, porque esto es traído de los monjes tibetanos. El tratar de que cada vez que nosotros estemos en contacto con otra persona, le pongamos la máxima atención, el máximo cuidado, el mayor respeto y tengamos la plena conciencia de lo que estemos haciendo. Hay unos actos de uno que son automáticos, pero cuando uno trata con otros seres humanos debe prestarles la mayor atención y esto se consigue a través del mindfulness para robustecer la inteligencia ejecutiva. Hay un artículo muy interesante que se llama la formación de identidad profesional. Los americanos lo llaman el PIF. Entonces este artículo se llama Formación de identidad profesional en la educación médica para médicos resilientes humanísticos, estrategias pedagógicas para establecer un puente entre la teoría y la práctica. Y que, en resumen, ¿qué dice este artículo? Primero, para todos los que estamos acá, todos, cada uno de nosotros es un profesional. Como decía Sor Teresa de Calcuta, nosotros para ser profesionales y héroes no necesitamos pisar la luna. Si nosotros somos barrenderos de algún sitio y barremos bien ese sitio, somos unos héroes, si hacemos bien nuestro trabajo. Entonces, en la formación de identidad profesional, este artículo dice que hay que escribir reflexionando de manera interactiva, que una de las formas de desarrollar el cerebro es la escritura y que nosotros debemos tratar de escribir, así sea un poema o así sea un párrafo o así sea una expresión de crítica ante algo que uno haya
leído o haya visto, pero hay que hacer una escritura reflexiva interactiva. Segundo, que cada vez que tengamos un contacto, ya como médicos, que sería un contacto clínico, o ya sea con nuestras personas con las cuales intercambiamos tantos actos humanos que hacemos todos los días, tenemos que hacer esas prácticas de manera consciente. Saber que estamos con esa persona en ese momento, mirarla a la cara. Alguna vez fui yo a una clínica y veía a todo el mundo sonreír. La clínica se llama la Clínica Cobos, que es la unión de Compensar y el Bosque. Y entonces me dice, le digo yo a uno de los médicos, oiga, ¿por qué aquí toda la gente es tan risueña, tan amable? Me dice, porque aquí todos, el que entra a trabajar acá tiene que hacer 3 cosas. Primero, saludar. Segundo, mirar a los ojos. Y tercero, sonreír. Y cada uno hay que prestarle atención a lo que está preguntando cualquier persona que llegue acá. Merece el mismo respeto. Entonces hay que hacer una práctica consciente. Y tercera cosa, un desarrollo profesional. Y fíjense que todo es reflexivo, el coaching reflexivo. Esta pintura que ustedes ven ahí es una pintura de un amigo mío anestesiólogo, de pronto lo conocen allí, que es el doctor Gonzalo Quintana, un anestesiólogo caucano de Popayán. Y él, ustedes vieran la forma en que trata él a las personas, porque él haciendo su pintura es como si estuviera haciendo una escritura de ese ejercicio. Bueno, pasemos ahora al segundo aspecto de la neuroeducación, que es la empatía. A diferencia de la inteligencia ejecutiva, que hay que aprenderla, que hay que entrenarla, nosotros nacemos con empatía. Desde pequeñitos somos dueños de una comprensión hacia el otro que está conmigo. Sucede que hay 2 áreas llenas de neuronas espejo que se encargan de la empatía. Las neuronas espejo están en la zona prefrontal, en la zona parietal, en la zona temporal. Esta zona es una zona temporal que corresponde a 2 partes del cerebro que se llama la ínsula anterior y la otra parte se llama la corteza singular anterior. Son 2 regiones cerebrales asociadas a la empatía. Y una de las personas que más trató con la empatía y desarrolló esto es un monje tibetano llamado Matthieu Ricard. Matthieu Ricard escribió un libro hermoso llamado En defensa del altruismo. ¿Y quién fue Matthieu Ricard? Sucede que, no sé si ustedes alcanzan a ver este libro llamado El monje y el filósofo, hijo de un filósofo ateo. Este es un francés que estaba haciendo su doctorado en ciencias, en biología. Primero es un biólogo que hizo su doctorado en ciencias con el Premio Nobel de Medicina 1965, el doctor François Jacob. El doctor François Jacob le dieron el Premio Nobel por descubrimiento sobre el control genético de las enzimas y la síntesis de los virus. Pues sucede que Matthieu Ricard era el pupilo de Jacob y tenía una beca para irse a estudiar a los Estados Unidos. Y en el año 65-66, Matthieu Ricard vio en videos cómo los chinos se entraron al Tíbet y destruyeron 5.000 templos. Y los monjes no protestaron. Muchos se dejaron matar. Entonces, él le pareció esto él dijo, yo conozco los santos solamente en la Biblia, pero yo no conozco seres humanos que han compartido conmigo que sean santos. Yo necesito ir a ver a estas personas. Y se fue a la Indonesia y se fue a la Indochina y terminó en el Tíbet. Y acá tengo este libro que escribió el papá, que ateo, y entonces él dice, ¿cómo es? Yo quiero ir y enterarme
cómo es que mi hijo, que cursaba brillantemente estudios superiores de biología, se fue con unos discípulos del Dalai Lama, ¿sí? En lugar de quedarse investigando en el Instituto Pasteur, en la Facultad de Ciencias de París, y muy seguramente ser uno de los galardonados más adelante con el premio Nobel. Y sucede que en esta obra el padre le pregunta al hijo por qué escogió irse donde los monjes tibetanos. Realmente él decía donde esos monjes zarrapastrosos. Sucede que el hijo le dijo: papá, si yo hubiera continuado, hubiera hecho un pedacito de ciencia. Ahora en lo que yo he hecho, yo definitivamente he logrado hacer muchísimo más dedicándome a la humanidad que lo que hubiera hecho si me hubiera ganado el premio Nobel. Y quiero que ustedes vean este video. Nadie se despierta por la mañana pensando, voy a sufrir todo el día y, si es posible, toda la vida. Seamos plenamente conscientes o no, todos intentamos evitar el sufrimiento y buscamos la realización, la satisfacción, una vida plena. Pero yo creo, después de muchos años escuchando a hombres y mujeres, a mis 74 años, después de 50 años en los Himalayas, y habiéndome relacionado con científicos y demás, que de entre todas las cualidades humanas fundamentales que en conjunto contribuyen a la felicidad, estoy absolutamente convencido de que la más importante es tener una mente bondadosa. Es decir, desear el bien a los demás en la medida de nuestras posibilidades, aliviar su sufrimiento y hacer felices a los demás. Puede parecer una idea un tanto buenista, pero llega mucho más allá, hasta el problema global. Estamos en los principales retos del siglo XXI. Podemos verlo diario. El diálogo esquizofrénico entre científicos y políticos o inversores, por ejemplo. Los científicos medioambientales que saben qué hacer, pero nadie les escucha, así que acaban deprimidos. El principal de los retos es reconciliar las aspiraciones y las necesidades en una escala de 3 tiempos. El corto plazo. ¿Cómo voy a dar de comer a mis hijos mañana? O si soy un inversor, los beneficios mensuales o anuales. Eso es lo que me preocupa. Luego está el medio plazo. Una generación, una vida entera, una carrera, una familia. Ahí la aspiración natural es prosperar en la vida. Si una nación es la más poderosa y la más rica, pero es infeliz, o lo mismo para un individuo, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Hay un tercer reto, el largo plazo, que es nuevo para la humanidad, porque hace 10.000 años éramos 5 millones de personas en la Tierra. No había mayor problema. La resiliencia de la Tierra reparaba casi todo el daño que causábamos. Ahora somos 7.000 millones. Nuestro poder se ha multiplicado por 1 millón y ahora somos el mayor actor de cambio del planeta y del destino de las generaciones futuras. Tenemos una gran responsabilidad. Está en nuestras manos. Si queremos, podemos trabajar juntos, sentarnos todos a una mesa. La gente que se encarga de la vida cotidiana, los legisladores que se encargan del medio plazo y los científicos que se ocupan del largo plazo. Necesitamos un concepto en común, trabajar juntos y construir un futuro mejor. Y con egoísmo no se logrará. Lo que me parece muy sorprendente es la tendencia Groucho Marx. Groucho Marx dijo, ¿por qué debería preocuparme por las generaciones futuras? ¿Qué han hecho ellos por mí? Pero es que escuché a un multimillonario estadounidense decir lo mismo, pero en serio. Dijo, ¿por qué voy a preocuparme por algo que pasará dentro de 100 años, como el crecimiento de los océanos? Es el máximo egoísmo. Lo único que funcionará es ser más considerados con los demás. Si hacemos eso, a corto plazo, creamos una economía solidaria. La economía al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía. En el medio plazo, hay que buscar aumentar la felicidad nacional, el bienestar. No lo digo de broma. Poner el bienestar de los ciudadanos como prioridad. Es algo muy evidente a lo que debemos aspirar.
Y finalmente, si somos considerados con los demás, cuidaremos de las generaciones futuras. Si no, seríamos unos traidores, como dijo Greta Thunberg en la cumbre de la ONU. Entonces, en ese sentido, el altruismo, la benevolencia, no es una mera idea utópica, casi irreal. Es el único concepto y el más pragmático para construir un mundo mejor. Así que mi consejo principal para la gente joven es que el altruismo es poderoso. Tenemos que atrevernos a ser altruistas, enseñar a serlo, fomentar el altruismo. Tiene que ser la revolución pacífica del altruismo. Eso también incluye la cooperación en detrimento de la competencia temeraria y todo lo que haga que la vida sea mejor. Y la buena noticia es que las investigaciones científicas sobre el cerebro y en psicología social muestran que cuando uno se siente altruista, generoso, benévolo, amable, se encuentra en el estado mental que más activa la zona del cerebro asociada con el bienestar. Por tanto, es un doble logro, el bien de otros y el tuyo propio. Así que, practícalo. Muy bien. Sucede que en busca del altruismo, Mathieu Ricard tiene un libro que se lo resumo en estos tres, como este cubo, con tres imperativos. El imperativo de la economía, todos queremos plata. El imperativo del cuidado al medio ambiente, todos queremos conservar por lo menos nuestra casa, nuestra zona, como un instinto territorial, y pues ojalá conserváramos nuestra comunidad, nuestra Bogotá, nuestra Colombia. Y todos queremos la felicidad, estamos en busca de la felicidad, son los imperativos del ser humano. Y los intereses son los intereses particulares, los intereses hacia nuestro prójimo o los intereses hacia todos los seres vivos, no solamente los seres humanos, sino animales y vegetales. Y depende del tiempo si lo hacemos a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo. Entonces la idea es que todos estos imperativos los pongamos a los intereses de todos los seres vivos y ojalá a mediano y largo plazo, es decir, toda la vida. Ahora, la historia que les comenté al comienzo del doctor Osvaldo Coral fue un hombre que comprendió el dolor de la paciente, pero no se quedó ahí, porque nosotros muchas veces entendemos al otro. Él cogió y le dijo, espéreme, yo la llevo al sitio, le hizo comprar el aparato, le enseñó cómo se armaba el aparato, le explicó el mecanismo, cómo iba a funcionar el aparato, y esa empatía más acción es lo que nosotros llamamos altruismo. Podemos tener empatía, pero sin acción no es altruismo, se queda en la empatía. Pero cuando la empatía la llevamos a la acción, es lo que llamamos altruismo. En medicina lo llamamos compasión. Ahora, el altruismo con un mentefacto, aquí en el lado izquierdo está lo que es, entonces la motivación. Decía el Dalai Lama que es colorear las acciones, buscar el bien, el bienestar, o sea, el que la otra persona se sienta bien. ¿Tiene un costo y riesgo para el que lo hace? Sí, tiene un costo en tiempo, le toca hacer algo, pero eso no lo toma él como un sacrificio y ni tampoco lo toma como un sufrimiento. Es un estado mental momentáneo, pero que realmente tiene una disposición duradera, como hacen los intensivistas, que se preocupan por su paciente allí mientras están trabajando, pero a su casa no llevan el problema, al otro ya vuelven y se ocupan, y así. Puede ser la disposición duradera, pero disfrutan con la persona en su momento. Y tienen una cualidad fundamental, un foco, que es que tiene en cuenta y escucha la necesidad del otro. Ahora, siguiendo el mentefacto, tiene un infraorden. De acuerdo al que la recibe, se clasifica el ser humano, que es el prójimo, o todos los seres humanos, o todos los seres animales y vegetales. Y tiene dos componentes: darle valor al otro y sentirse afectado por la situación del otro, que es lo que llamamos empatía. ¿Y qué no es altruismo? El egoísmo, que es pensar primero yo, segundo yo, tercero yo, o el egocentrismo,
que el mundo está para los seres humanos. Los seres humanos tienen que sacrificar todo en beneficio de los seres humanos. No importan los ríos, no importan los árboles, no importan los animales, lo importante es el ser humano. Eso es lo que se llama el egocentrismo. Y definitivamente el altruismo es un valor, es en el supraorden, es un verdadero valor. Hay otro artículo muy interesante que se llama El legado del altruismo en el cuidado de la salud, la promoción de la empatía, la prosocialidad y el humanismo. Y el resumen de este artículo es que este artículo se hizo mirando qué tanto eran el trato humanizado de los estudiantes de medicina. Y se encontró que en la medida en que los estudiantes iban avanzando en sus estudios del segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, los estudiantes enfrentaban cargas de trabajo más pesadas, lidiaban con demandas más extenuantes, se familiarizaban con prácticas informales no humanísticas inherentes a la cultura de la medicina. ¿Y sabe qué hacían? Como una medida de autoconservación, desapego de los pacientes, supresión emocional, agotamiento. Entonces maltrataban a los pacientes. Veían al paciente como un factor que les producía conocimiento, pero no le daban el buen trato, el trato con humanización como debía ser. Pero este desapego era porque no tenían una conciencia reflexiva de la situación. En otras palabras, no había un mindfulness, una conciencia plena. Entonces, ahora vamos a entrarnos a la psicología cognitiva, a las 5 mentes del futuro. Y las 5 mentes del futuro fueron desarrollados por este hombre en el año 2007. Howard Gardner publicó un trabajo que realmente se lo puede leer uno en un par de horas. Es pequeño, pero es espectacular. Las 5 mentes del futuro, en el cual este hombre dice que definitivamente para vencer los retos hoy en día de la hegemonía de la ciencia y la tecnología, la gran cantidad y complejidad de la información, el papel de la inteligencia artificial, el contacto entre diversos grupos poblacionales, la única forma de vencer estos retos es a través de las 5 mentes del futuro. La mente disciplinada, que es la mente que nos hace salir hacia adelante. Doctor Patarroyo decía, Manuel Elkin, que habían 4 cosas para uno lograr el éxito. 1, ser disciplinado. Otro, tener talento. Otro, ser una persona supremamente tenaz. O sea, ser dedicado. Y la 4ª cosa era ser buena persona. Y con esos 4 argumentos uno logra el éxito. Pues aquí nos dice las 5 mentes del futuro. La mente disciplinada, la mente sintética. Uno puede leer o verse una película y puede decirle en 5 minutos a una persona el argumento y lo más importante. Un gerente de un banco tiene tanto conocimiento que es la punta del iceberg, es lo que él hace, pero lleva en el fondo de una cantidad de conocimientos que no... definitivamente la única forma de expresar esos conocimientos es a través de una mente sintética y la mente creativa, estar explorando y estar cambiando, así sea pequeños cambios que significan grandes modificaciones. Pero hay 2 mentes que tienen que ver con el humanismo, que es la mente respetuosa, que es considerar al otro un par igual a uno, que es escucharlo, mirarlo, tratarlo con respeto, como debe ser tratado toda persona, como una persona que merece el máximo beneficio nuestro. Y la mente ética, que es no tener una moralidad y no pasarse de los límites con la otra persona. Entonces hablemos de la mente respetuosa, acepta las diferencias existentes entre todos los seres humanos, aprende a vivir con ellas, valora a quienes forman parte de esos grupos. Es decir, hay que tener paciencia y hay que tener tolerancia. Y la mente ética, que es consciente del papel que ejerce él cada momento, de los requisitos que debe cumplir, de los límites y de los estándares de la conducta correcta. Entonces,
Ya de acuerdo a la historia que ustedes escucharon, de acuerdo a la mirada de la neurociencia, la neuroeducación y la psicología cognitiva con las 5 mentes del futuro, ¿qué propuesta yo hago en estos momentos? Que definitivamente debemos de extraer conocimientos de la neurociencia y de la psicología cognitiva de ambos. Y tenemos, esos conocimientos están relacionados con lo más bello que tiene el ser humano, que es el humanismo, para llevarlos a la comunidad, a los sitios donde nosotros normalmente nos desempeñamos, desde nuestra familia hacia la comunidad, para ser cada vez mejores. Y escuchaba yo de este individuo que dice que él en sus no pensó vivir unos años tan difíciles como estos en la actualidad. Él ha sido muy criticado como un gran capitalista, pero es un hombre que tiene mucha plata, pero piensa en la gente. Entonces él dice, las compañías mineras y petroleras explotan el ambiente físico. Las empresas de medios sociales explotan el entorno social. Influyen en cómo piensan y se comportan las personas sin que ellas ni siquiera lo sepan. Ustedes saben que muchas de nuestra comunidad uno dice, ¿cómo es posible que hacen esto? ¿Cómo es posible que apoyan el no? ¿Cómo es posible que quieren la guerra? Pues porque definitivamente las compañías de las empresas, de los medios sociales hacen su papel, ejercen su papel. Por eso tenemos que tener nosotros siempre la reflexión. Y el ser humano definitivamente, entre más educado es más humano, se acerca y comprende al otro. Y hay una última recomendación, hay que imaginarse el futuro y construirse. Hay que pararse en el futuro y traerse aquí lo que uno está haciendo. No dejar todo para hacerlo mañana, no. Hay que estar construyendo día a día nuestro futuro. Muchísimas gracias. Esto era lo que yo les quería compartir y estoy dispuesto a compartir con ustedes las preguntas porque yo sé que en cada uno de ustedes, como masones que somos, hay un ser humanístico, hay un ser empático y hay un ser altruista. Y hay que explotar esa forma de ser. Y esto es lo que definitivamente nos diferencia como masones, como seres de buenas costumbres, como seres buenos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido hermano doctor Ricardo Navarro. Interesante conferencia. Veremos ahora, me imagino que los queridos hermanos están recogiendo las preguntas, las inquietudes que han planteado nuestros amables asistentes. Yo le pediría a Nicolás poner las caras para que nos veamos, dar imagen y hacer de esto un conversatorio muy enriquecedor, aprovechando la presencia de tan importante profesor que nos honra a nosotros como masones y que da fe de lo que es ser un hombre bueno y libre y de buenas costumbres. Querido hermano Nayib, ¿qué inquietudes, qué habéis podido detectar entre los asistentes que pueda ser de un interés para que nuestro querido hermano responda? Sí, nuevamente con las buenas noches para este selecto grupo de mis queridos hermanos y venerables maestros, desde donde nace Suramérica y de mi logia Cosmo y Sabiduría en compañía de todas las logias organizadoras. Un placer. El agradecimiento para nuestro venerable hermano Ricardo Navarro. Excelente cátedra masónica nos ha compartido en la noche de hoy. Y quisiera agregar aquí en un par de minutos la importancia de lo que es la humanización en nuestras vidas, como masones, como personas, como profesionales. Y nosotros lo vemos especialmente, Ricardo y mi persona, como médicos anestesiólogos, que tratamos todos los días pacientes que están muchas veces entre la vida y la muerte, y nosotros como instrumento del gran arquitecto, para brindarle todo nuestro servicio. Y a veces vemos colegas que se olvidan de esa parte de la humanización, y solamente actuamos
digamos que autómatamente, actuamos porque tenemos ese trabajo y porque de él vivimos. Pero yo creo que es importante dedicarle todo el empeño y, como decía nuestro querido hermano Ricardo, meternos en el problema de cada paciente. Particularmente todos los días en el lugar de trabajo mío yo llego y por muchos problemas que uno tenga en su casa o en la vida particular, siempre hay que llegar con una buena cara, porque es que lo hemos vivido cuando hemos sido pacientes. Nosotros a veces ignoramos el dolor de nuestros pacientes, pero cuando nosotros o un familiar nuestro está enfermo y llegamos a un lugar nosocomial, nos sentimos tan solos, nos sentimos tan indefensos y queremos que todo el mundo nos pechiche, nos trate bien. Ese mismo tratamiento hay que dárselo a todo el mundo, y en este caso a los pacientes, para que ellos se sientan bien, porque nosotros, a pesar de que vivimos de esto y nos pagan de esto, yo lo que siempre digo es disfrutar el trabajo que tenemos. Cuando nosotros trabajamos solamente por cobrar un salario y no disfrutamos y no nos llenamos con eso que hacemos, la verdad es mejor no hacerlo. Nosotros debemos vivir de ello y vivir de nuestros pacientes y meternos en ellos y dejar esos problemas, obviamente, cuando llegamos a nuestros hogares. Pero como decía el querido hermano Ricardo, como hacen los intensivistas, al regresar a la siguiente jornada, otra vez para que el paciente siente ese calor y que no es un número, una cama o simplemente en una historia clínica el fulano de tal. Aprendernos un poco más de ello. Y eso es importante en esta humanización. Hay una pregunta para el querido hermano Ricardo que nos formulan, y es con respecto a la inteligencia ejecutiva. Él citaba un ejemplo de aquellas personas que cuando están en su etapa de crecimiento y de pronto no han tenido un apoyo importante, siendo en ese momento muy inteligentes, destacados, pero a medida que van creciendo se pierden, y en un futuro esas personas que han sido dedicadas en su crecimiento llegan a ser drogadictos o tienen alguna desviación no ética y moral. Yo le preguntaría al querido hermano Ricardo cómo tratarlo a tiempo para que enderezcan o el camino vuelva a la normalidad esos personajes que han sido muy inteligentes en ese momento de crecimiento, para no perderlos. Entonces, esa es la pregunta que nos hacen. Primera pregunta, querido hermano Ricardo. Muchas gracias por tus palabras, Nayib, y estoy completamente de acuerdo. Y te cuento que la mejor forma de uno enseñar y de robustecer la inteligencia ejecutiva es a través del ejemplo. Si uno da un buen ejemplo, uno construye en la otra persona. Y además, el enseñarle a perdonar y el enseñarle a crecer con la ayuda de la persona. Estar en, tú sabes, Nayib, que me tocó ver a un hombre ginecólogo laparoscopia, que estaba aprendiendo la laparoscopia con un maestro que ya murió, llamado el doctor Gabriel Mansi Benítez, tumaqueño. Le estaba enseñando la ligadura de trompas por la laparoscopia. Y este hombre se metía a la zona del anestesiólogo y en la mañana normalmente se hacen 20, 25 ligaduras, y en la mañana con él eran 4 ligaduras nada más, porque el tipo no aprendía, pero a la semana siguiente tampoco, a la tercera semana tampoco. Entonces llamé al profesor Mansi y le dije: profe, mire, hay gente que no nace para las cosas, para hacer las cosas. ¿Por qué usted no le dice la verdad a él, que se dedique a otra cosa? Pero él no va a aprender. Y me dijo el maestro Mansi: Pollo, porque todo el mundo le decía Pollo, aprende porque aprende. Todos aprendemos. Hay que darles afecto, hay que demostrarles. Tú no puedes ser agresivo, porque tú no puedes dar ese ejemplo. Pues sucede, Nayib, que a la 4ª semana aprendió y se convirtió en el mejor laparoscopista de Profamilia Clínica Piloto de Bogotá. El doctor Carlos Aníbal Ramos, que en paz descanse, después le dio un tumor,
un fibrosarcoma y falleció a la edad creo que Carlos Aníbal tenía unos 54 años, muy joven. En todo caso, aprendí allí que la inteligencia ejecutiva se aprende con amor, con ejemplo, con respeto, con todos esos valores que uno puede enseñarle al otro. Pero te cuento que nosotros, tú que has tenido estudiantes o cualquiera de los que está acá, menores de 27 años, todavía tienen oportunidad de madurar la inteligencia ejecutiva porque el cerebro tiene plasticidad y uno puede hacer que esa persona logre, así sean 2, 3, 4 años que esté con uno, crecer y hacer más sinapsis en su cerebro. Después de los 27 años ya está formada la inteligencia ejecutiva. Ya digamos que es muy poco lo que se puede hacer por la persona, pero antes de los 27 años es mucho lo que se puede hacer. Nuestra impresión, querido hermano Hernando Parra. Ahí tenéis a vuestro compañero de logia atento a recibir vuestra pregunta y recibir las impresiones de esta conferencia. Lo que me hace es, venerable maestro José Bastos, y un saludo muy fraterno a todo el universo de los hermanos que están presentes. La enseñanza que me deja el querido hermano y amigo de muchísimos años, por muchísimas circunstancias, es la humildad como herramienta y cómo puede llevar al ser humano a un nivel de desarrollo personal, como lo decimos nosotros, en pro y en bien de la humanidad. Me siento orgulloso del querido hermano, es un maestro, como muchos hermanos de los que están aquí, que por su sencillez, por su constante investigación, su academia, hace un mirror hacia nosotros y tratamos de sacar adelante nuestro proyecto de vida en el entorno social y en la masonería. Y es un orgullo, querido hermano, venerable maestro. Dígamelo a mí, Hernando, que a mí me ha tocado, como soy el auxiliar del gran hospitalario de la Gran Logia de Colombia, el querido hermano Carlos Rueda, cuando algún hermano, un familiar de un hermano, tienen problemas médicos, yo soy lo más descarado y llamo a Ricardo para pedirle el favor, porque sé que todos los médicos de Bogotá le corren, sé que todos los médicos de Bogotá lo admiran, lo respetan y lo tienen como un ejemplo, un paradigma. Y de esa manera me he permitido poder colaborarle al querido hermano Carlos Rueda en sobre todo en esta época, Ricardo, que hemos tenido que enfrentar muchísimas situaciones. Por eso le pido al querido hermano Carlos Rueda, que es el gran hospitalario de la Gran Logia, que ha vivido conmigo todos los dolores de los hermanos. ¿Cuál es vuestra opinión de esta conferencia? O si tenéis alguna pregunta, algo que agregar. Activa el micrófono, Carlos. Muchas gracias, mi querido hermano José y queridos hermanos todos. Pues una conferencia maravillosa que nos invita a reflexionar nuestra posición como masones con respecto a nuestros congéneres y a deponer en muchas ocasiones ánimos que tenemos inclusive entre nosotros mismos. Es bastante reflexiva en ese aspecto. Yo aquí quiero aprovechar la oportunidad para darle gracias a José y a través de José a todos los queridos hermanos médicos que han colaborado, comenzando por Ricardo y todos los médicos que en diferentes clínicas y en diferentes posiciones nos han colaborado de alguna u otra forma en este proceso de ayudar a los hermanos, a las cuñadas, en sus necesidades de enfermedades que se han presentado durante esta pandemia. Y esa es una labor muy humanista que José se ha echado al hombro y que yo simplemente me hago a un lado para que él trabaje. No más. Muy cómodo. Me hago a un lado para que él trabaje, todos los honores para él, los honores para los queridos hermanos que a él le han colaborado,
médicos, desde diferentes instancias, diferentes instituciones médicas, etcétera, etcétera. Todos mis agradecimientos y mi abrazo fraterno porque se ha podido ayudar a muchos de nuestros queridos hermanos, sus familias, nuestras cuñadas, sus sobrinos, en circunstancias que en un momento dado durante esta pandemia han sido difíciles. Reitero, muchas gracias y reciban mi abrazo fraterno y agradecido. Ricardo, vamos a oír la opinión de William Amaya, un colega tuyo, un médico joven de la logia, jefe de servicios médicos de una empresa de las más importantes de Colombia. Creo que tuviste la oportunidad de conocerlo en una reunión especial. Tenéis aquí al frente vuestro hoy un ejemplo viviente de lo que es la solidaridad, lo que es el amor al prójimo, el querido hermano Ricardo Navarro. ¿Qué opináis de esta conferencia? ¿Cuál mensaje os queda a vos como médico joven de nuestra logia, querido hermano William Amaya? Bueno, muchas gracias, venerable maestro, por la palabra. Y muchísimas gracias al querido hermano Ricardo Navarro por tan excelente conferencia, porque va enlazada a lo que recientemente he venido enfrentando en el servicio. Y pues porque me identifico mucho con el tema. Buenas noches a todos los queridos hermanos. Y pues yo tengo la edad de donde ya se, como quien dice, se madura la corteza prefrontal. Estoy en mis 27 años y actualmente me enfrento a un momento de cambio. Yo soy médico general y recientemente me enfrento al cargo de la coordinación médica por primera vez en mi vida. Estoy cursando con estudios de gerencia de la calidad en salud. Y en el servicio nos enfrentamos a este tema de la humanización de los servicios de salud, y recientemente venía hablando y preguntándome sobre este tema y pues aparece el querido hermano Ricardo Navarro y me ilumina un poco el horizonte con respecto a las incógnitas que se presentan. Y cuando yo empecé a modo de comentario que me ilustra mucho la conferencia, cuando yo empecé a trabajar en el área de la coordinación y en estudiar la gerencia, me preguntaba si iba a dejar de ejercer la medicina, y yo me preocupaba porque pensaba que no iba a haber pacientes y era uno de mis grandes temores. Cuando empecé con el cargo de la coordinación y estudiando y aplicando lo que estoy conociendo, me di cuenta que no dejé de ser médico porque mis pacientes ya no están en el escenario de la consulta. Mis pacientes ahora están en un servicio, mis pacientes ya no son personas, como quien dicen, del común o legos, pero mis pacientes son los médicos, y son los auxiliares de enfermería, son las personas de la compañía. Y me preguntaba, bueno, ¿yo ahora cómo voy a aplicar la medicina acá? Y traigo a colación el término de la respetable logia a la que pertenezco, Constructores de la Armonía, y esta palabra armonía fue una de las grandes respuestas que tuve, porque fue el término de armonizar. Trabajar constantemente en armonizar el acto médico y la ciencia médica basada en datos y conectarla con ese lado humano hacia mis nuevos pacientes que ya no eran las personas del común. En la coordinación médica me enfrento diariamente a médicos que sufren, lloran conmigo, llegan a contarme sus problemas, llegan a contarme sus quejas, y muchos médicos sorpresivamente me dicen, se quejan por bobadas. Que días me decía un doctor, es que se quejan por bobadas, y me sorprendió mucho mi respuesta porque yo le dije, es que ellos sufren, ellos son seres humanos, no son máquinas, ellos tienen emociones y hay que escucharlos. Y una de las grandes reflexiones que me deja junto con esta conferencia es que cada uno de nosotros, de cierto modo, es médico. Nosotros los médicos tenemos un conocimiento específico sobre las ciencias humanas e integramos diferentes ramas del conocimiento: biología, genética, física, química, ingeniería. Todo eso se integra para conectarlo a algo que es lo más importante para nosotros, el paciente o los seres humanos. Y así cada uno de nosotros, así como yo estoy ahorita en la coordinación y me enfrento en un tema que es netamente administrativo y trabajo en integrar el conocimiento médico, cada uno de nosotros también tiene experiencias que ha recolectado a lo largo del camino
y pienso que puede trabajar en integrarlas hacia algo que es lo más importante, esa persona que me habla, esa persona que se queja conmigo, esa persona que está buscando auxilio y no sabe cómo hacerlo. Nosotros los médicos tenemos guías de manejo, protocolos, pero cada uno desde nuestra rama de conocimiento tiene conocimientos específicos en un área de aplicación, pero solo nosotros, a diferencia de una máquina, tenemos la capacidad de integrarlo y aplicarlo a esa persona, de consolar, de dar la respuesta, de orientar a la persona. Muchas veces nosotros no tenemos la respuesta, pero tenemos la capacidad de escuchar a esa persona que sufre, de preguntarle qué tiene, no solamente de escucharlo, sino de decirle cuénteme qué le pasa y de forma sistemática ir sacando y abordando los pensamientos de esta persona que logra desahogarse, podemos consolar un poco del sufrimiento que se está presentando en su diario vivir y con ciertas recomendaciones basadas en nuestra experiencia podemos orientarlo hacia un camino, así como el querido hermano Ricardo nos comenta que tuvo una paciente a la cual le dio un manejo inicial y tiene la duda y la encamina hacia otras personas que puedan tener un conocimiento específico. Nosotros también tenemos eso. Gran parte de la humanización de los servicios de salud se refiere a la humanización del diario vivir, de lo que hacemos nosotros, y si una persona se dedica al análisis de datos, ¿cómo logra integrar el análisis de datos donde no toca personas hacia la humanidad? ¿Cómo logramos integrar todos estos conocimientos pragmáticos hacia algo que es social? Entonces agradezco mucho porque me ha resuelto grandes incógnitas que se me venían presentando en el camino y pues quería dar este comentario como manera de agradecimiento y a manera de reflexión a los queridos hermanos para que trabajemos diariamente en eso, en conectar, en armonizar la integración de cada una de las ramas del conocimiento en algo que es fundamental, las personas, los pacientes que sufren y nosotros cómo hacemos diariamente para armonizar todos esos conocimientos hacia cada una de las personas que vienen y acuden en nuestro auxilio. El venerable maestro me ha contactado en algunas ocasiones y algunos queridos hermanos me han contactado precisamente por ello. Puede que no tenga la respuesta, pero trabajo constantemente en humanizar esa respuesta, en transmitirle que entiendo ese sufrimiento, que quizás no tenga la respuesta al igual que él, pero quizás le puedo escuchar y orientarle hacia dónde caminar para encontrar una respuesta. Entonces, es de las reflexiones que me queda esta noche y agradezco mucho por la palabra. Venerable maestro, querido hermano Ricardo y a todos los queridos hermanos por este espacio. Ricardo, William nos ha ayudado en muchas ocasiones, especialmente con las pruebas de COVID, con los traslados de clínicas, con las ambulancias, con atender emergencias, etcétera. Es uno también como voz de los hermanos que nos han dado el apoyo para poder servir, poder ayudar a nuestro querido hermano Carlos Rueda. ¿Qué consejo le das tú a un médico joven como William, que además es joven en la masonería y joven en la medicina? Y además que tiene una novia también, esto es público acá, pues que está haciendo creo que neurocirugía o algo así también, una familia que trabaja en una clínica que también nos ha ayudado muchísimo. ¿Qué consejo le darías adicionalmente, Ricardo? Bueno, primero, William se ve que es un hombre talentoso, como decía Patarroyo, disciplinado, ¿sí? Un hombre que yo lo considero que tiene mucha vocación, una vocación de servicio, que no la pierda, que no pierda esa vocación. Y va a triunfar. Una persona, yo soy un convencido que una persona, por ejemplo, el hecho ese que tú me dices, maestro, que tiene una novia que está haciendo neurocirugía, eso es un triunfo. Una persona que le va a ayudar mutua, o sea, una ayuda mutua para salir adelante de todo lo que es la vida. Y que siempre, que cada día que uno viva, como me decía un compañero, me decía, mire, yo, Ricardo, él se llama Juan Vicente Torres Pavón, es anestesiólogo, es abogado y es ingeniero de sistemas. Y además es intensivista y se fue a la China y aprendió acupuntura. Entonces él me decía, Ricardo, cuando un paciente llega a mí, yo digo, ¿qué paciente tan de buenas? Porque llegó a mí. Yo soy el mejor médico que hay.
Y cuando yo salgo de dar, de mi jornada de trabajo, yo salgo derechito, con ese pecho henchido, y digo, hoy he hecho el mejor trabajo de mi vida. Y así cada día disfruto de lo que hago. El consejo, William, disfruta, como veo, siempre de lo que haces. Y le agradezco al hermano Carlos las palabras que dijo. Y estoy muy agradecido porque definitivamente, venerable maestro José y todos los compañeros con los cuales yo he compartido, el hecho de verlos a ustedes es mucho lo que uno aprende y es mucho lo que uno disfruta. De manera que lo que hay que hacer es eso, disfrutar uno lo que hace. Y como decía Mathieu Ricard en la conferencia, que si uno era buena persona y si uno era un ser bondadoso, había una área del cerebro de uno que lo compensaba. Entonces no solamente uno hacía el bien al otro, sino que uno mismo se hacía el bien. O sea, eso es lo que hay que hacer. Ese sería mi mensaje, honorable maestro. Los hermanos médicos de nuestra logia y de otras logias tuvieron, como vos también lo tuviste, la fortuna de tener un consejero muy importante, Fernando Flores, a quien evoco en este momento, que fue vuestro maestro, nuestro maestro y el maestro de muchos de los médicos que están aquí, como Edgar Pérez, Manuel Galindo, tantos otros, que tienen la mística. Y yo sí creo que cualquier paciente tiene la suerte de llegar a las manos de un médico masón, porque además de su filantropía, de su corazón grande como médico que lo debe tener, es también un masón que goza de buenos principios y de buenas costumbres. Le doy la palabra a nuestro paz gran maestro Orlando Solano para oír ya no la palabra de un médico, sino de un abogado eminente y sobre todo de una autoridad como ha sido de la Gran Logia de Colombia, querido hermano y respetado Orlando Solano. Es Procurador General de la Nación además, profesor de la Universidad Nacional, de la Facultad de Derecho, bueno, tiene todos los pergaminos, persona a quien queremos y respetamos profundamente. Venerable maestro, no lo veo entre los invitados de la noche de hoy. Estaba por ahí Orlando. No está. Pidamos la opinión del querido hermano Gil Calderón, que es el embajador para las Américas, a ver que ha estado presente y que nos honra con su presencia en la noche de hoy. Buenas noches. Muchas gracias por invitarme y también estuvo muy interesante esta plática que nos dio. Perdona, es que mi español es no muy bueno, pero estoy muy agradecido que me invitaron. Y yo por regular, hace casi 15 años, yo cambié mi forma de ser. Antes yo era muy egoísta y lo que yo aprendí a ser kind, loving and understand. Que ser, no sé cómo decir estas palabras en español, pero cambié totalmente de forma de cómo yo convivía con otras personas, cómo vivía, cómo yo escuchaba otras personas, tenía más paciencia, porque como dicen, cada cerebro es un mundo. Y yo empecé a escuchar, en deber de hablar. Y todo cambió. Fue, como se dice en inglés, a psychic change, que cambió todo mi forma de ser para en base de la humanidad, para servir. Y eso sería una de las grandes razones que me entré yo en la masonería hace 11 años, porque yo vi ahí adentro que muchos hermanos tenían muchos buenos valores y yo quería muchas gracias por estar aquí y la conferencia estuvo muy interesante y yo practico todo lo que están hablando ustedes. Gracias. Gracias, nuestro querido hermano embajador para las Américas. El querido hermano Luis Hernando Ballestas, venerable maestro de la respetable logia Manuel Ancísar.
vuestra opinión. Podéis activar el micrófono. Muchas gracias, venerable maestro. Primero, agradecer al querido hermano Ricardo Navarro por esta excelente conferencia. Cuando yo digo excelente conferencia, no solamente porque tuvimos un muy buen expositor, sino que nos ha dejado muchas inquietudes y también bastante sabiduría. Yo creo que acá se ha tratado un tema fundamental en la vida y es el reconocer cualquier persona, así sea, digamos, las personas más humildes. Todos tienen un valor enorme y estamos acostumbrados al maltrato de la gente. El maltrato de la gente viene desde la niñez, los maltrata a los padres, el muchacho los maltratan los maestros cuando está en primaria, en secundaria, los maltrata a los profesores en las universidades y esta persona cuando entra a trabajar también lo maltrata el jefe y esta persona se devuelve a maltratar a sus hijos, a su familia. Entonces vemos cómo en este momento es un maltrato generalizado, es un maltrato en el cual, y ahí no nos escapamos absolutamente nadie, no nos escapamos de profesiones, no nos escapamos de toda esta situación de violencia que vive en nuestro país. Como es tan profundo y tan sencillo, entre comillas, el poder hacer cambios de actitud a la gente, ¿cómo haríamos, querido hermano Ricardo, para estas cosas sencillas, cuál es reconocer a la gente, cómo podríamos enseñarle a las personas que absolutamente de lo que usted decía, de esta clínica de compensar, en la cual la gente la veía sonriente, que los miraba a los ojos, cosas tan sencillas de cambio de actitud. ¿Cómo sería este tipo de cosas que podríamos entre todos colaborar, ver cómo de pronto a estas personas haríamos un grano de arena en un mundo muy complicado, pero resulta que si entre todos poco a poco vamos dando ejemplos, yo creo que cambiaría esta humanidad, yo creo que cambiaríamos nosotros y que pues hombre haríamos más felices a la gente y nos haríamos felices nosotros. ¿Cómo hacer para poder iniciar ese proceso de hacer esos cambios? Cada uno de nuestros diferentes áreas que estamos trabajando, ¿cómo hacer ese tipo de cosas? Porque claro, usted, querido hermano, nos comentó a nosotros que somos masones, pero también tenemos que ver en nuestro trabajo cómo hacer para sonreírle a las personas que trabajan con nosotros, cómo demostrar que somos superiores a los demás cuando no lo somos. Somos unas personas que debemos estar trabajando y en forma armónica y reconociendo a las personas y ayudando a las personas. No sé cómo podríamos iniciar ese proceso desde la niñez. Entonces, de pronto con ideas, querido hermano Ricardo, que nos pueda dar como una orientación y ver cómo aplicamos eso. Yo lo digo en el caso mío porque toda la vida he sido educador, en la educación superior, y pues yo creo que pues trata uno de dar buen ejemplo, pero realmente sabemos el maltrato que se da y acá lo que vos habéis dicho en toda tu conferencia es eso, entender que la gente es un humano y eso es fundamental. Entonces, no sé si querés ampliar un poquito más sobre esta información, querido hermano Ricardo. Muchas gracias, venerable Luis Fernando. Yo quería comentarle que
es muy importante aplicar el mindfulness. Una vez yo estuve en Quito en una conferencia de anestesia y un expositor habló del mindfulness y yo no sabía qué era eso. Y sucede que se levantó una doctora que había estudiado en Estados Unidos, pasó allá, pues no a la tarima, sino adelante, y dijo, les voy a contar una anécdota. Yo estuve en Estados Unidos en mi rotación de neuroanestesia. Y allá a los residentes de cirugía les daban media hora de mindfulness. Yo pensaba que mindfulness era como media hora de tomar las onces o ir a echarse un descanso. Pues sucede que era practicar la conciencia plena, hacer que nuestros actos con las otras personas sean actos conscientes, porque uno pone el piloto automático, se dice que uno pone el piloto automático en un 53% de sus actos, o sea que uno ya se vuelve hasta con los hijos, con la esposa, con la familia, con los hermanos. Usted me está hablando y yo estoy pensando en otra cosa y no le está poniendo la atención, que eso es como una falta de respeto y de consideración y de humanización con el otro. Entonces yo creo que una de las técnicas sería aprender el mindfulness, que es una técnica, mindfulness es una palabra occidental, pero que viene del yoga y que viene de todas las técnicas de concentración y de hacer la vida consciente, que cuando yo estoy ahorita hablando, yo lo estoy mirando a usted, yo le estoy viendo su expresión. Es más, a nosotros los médicos nos enseñan, como en la semiología, la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación. Y a uno le dicen, de las 4, la más importante es la inspección. Es lo que la gente llama el ojo clínico. ¿Y sabe cuándo uno más aprende a observar mejor a los pacientes o a las personas? Cuando rota por psiquiatría y aprende a identificar los afectos. Y entonces el afecto modulado, que es el normal, o el afecto aplanado, o el afecto depresivo, o el afecto de ansiedad, o el afecto catatónico, o el afecto paranoide, o el afecto histérico, en fin. Entonces, ¿qué es el afecto? Lo que la otra persona le transmite a uno. Entonces, si esa otra persona no lo saluda a uno, si esa otra persona es hosca, si esa otra persona lo maltrata a uno, y uno inmediatamente identifica ese afecto, uno lo que debe hacer es no pagarle con la misma moneda, sino saludarla. Así el saludo de uno, pero con solidaridad, con empatía. No digamos empatía porque la otra persona le está demostrando a uno lo contrario, pero con humanización. Es decir, saludarlo, lo que el maestro dice, mirarlo a los ojos, decirle buenos días, ¿cómo me le va? Así uno no reciba la respuesta. Pero es la única forma. Y así después uno cambia a las personas en el sentido de que esa persona lo encuentra uno amigable, lo encuentra una persona que es confiable, que es bondadoso. Y eso yo le digo a los estudiantes de medicina, mire, la bondad es la puerta que ya abre todas, es la llave que abre todas las puertas, la bondad. Si usted es buena persona, créame que esté en cualquier entorno, a usted la gente le va a abrir, le va a decir, siga para acá, entre por favor. Entonces la única forma es esa. Como decía Jesucristo, no perdonar 7 veces, sino 77 veces 7. O sea, redoblar las cosas. Y eso, como decía también nuestro gran maestro Mathieu Ricard, eso hace que el cerebro de uno se vuelva mucho, disfrute más. Al fin y al cabo, la vida, la alegría es tan corta que hay que buscarla como sea. Y siendo una buena persona, logra esas compensaciones pequeñitas de alegría. Yo creo que ese sería el mensaje, querido maestro. Yo viví el caso, Ricardo, de la esposa de un hermano que estaba en una clínica y le pedí el favor
a uno de los hermanos que está por acá presente, que afortunadamente iba por esa clínica. Él tenía una especialidad diferente a la que tenía que ver con esta persona enferma. Y fue, la visitó, él es profesor, iba con 2 alumnos, le cogió la mano y le dijo, mire, puede estar tranquila. ¿Sabe qué? Usted es mi cuñada. Y ella lo miró y no sabía que soy hermano de vuestro esposo. Soy de la quinta. Voy a estar pendiente. Él no pudo estar todo el tiempo, pero me decía esa señora que ese apretón de manos, que esa mirada de ese médico, que le habló el corazón, dijo, fue mi mejor alivio, fue mi mejor estímulo. Me sentía ahora con el tema del COVID, no dejan entrar familiares, no dejan averiguar, no dejan hacer absolutamente nada, todo está restringido. Pero me decía, mire, eso me dio mucho ánimo, comprendí la masonería y definitivamente tuve mucha fuerza. Y eso le permitió a esa querida cuñada volver a estar bien, y hoy lo recuerda con mucho cariño, y me permitió a mí dar un parte de tranquilidad a nuestro querido hermano Carlos Rueda después de eso. Pero fue simplemente un apretón de manos, llegar con su traje médico y decirle, no se preocupe, estamos pendientes de usted, querida cuñada, y le hizo entender por qué le estaba dando ese mensaje. Eso fue algo muy importante. Quisiera oír alguna impresión de nuestro querido hermano Osvaldo Barrera antes de proceder al cierre de esta interesante y humana conferencia. Venerable maestro Osvaldo. Mira, definitivamente en el campo de acción en que cada uno de nosotros como médicos nos desarrollemos, tendremos que trabajar y tendremos que practicar la humanización. Hoy yo estoy dedicado a la parte administrativa y, como decía vuestro miembro del taller joven, el médico, ya mis pacientes no son los pacientes y no son otras personas. En el caso mío, ya ni son las personas, ni son los pacientes, sino es el Estado, es la política, es lo que uno tiene que empezar a trabajar, empezar a desarrollar para poder beneficiar a todo el sector, a toda la población, y que se vean las acciones realmente como son y como se tienen que determinar. Entonces, el sufrimiento cambia de nivel, pero tiene uno que seguir con esa sensibilidad, porque si uno no sigue con la sensibilidad, estaría pecando por tecnócrata, en que genera uno una política, pero no le pone ni la cara, ni el pensamiento, ni el sentimiento a que esa política sea realmente para la necesidad sentida de cada una de esas personas que la van a disfrutar o que van a tener los beneficios de esa política en un mañana, a la vuelta de la esquina, en un extremo del país, por allá en Pasto, por allá en Punta Gallinas, en La Guajira, por allá en Leticia, en Amazonas, o por Quibdó. En cualquier parte, esas políticas son las que realmente las transforman, sirven de sustrato para que cada uno de los profesionales de las diferentes disciplinas desarrollen cosas. Y no solamente el médico, sino todo el talento humano de la salud, el que está desarrollando este proceso y el que tiene el contacto directamente con las personas, y tienen que tener y desarrollar ese sentido humanístico, ese sentido altruista, para poder no solamente brindar un tratamiento como al objeto, sino el tratamiento que se vuelva sentimiento, que se vuelva convicción de uno como médico hacia su paciente. Y eso, como decían las abuelitas, es parte trascendental y total para obtener un tratamiento exitoso y lograr que los pacientes se curen y tengan una mejor atención y tengan una mejor consecuencia de los tratamientos
o de las recomendaciones que le hace la persona de salud para poderle solucionar sus problemas. El taller en manos de Ricardo y con este tipo de conferencias se siente supremamente halagado, supremamente satisfecho y muy orgulloso de poder aportar a la Gran Logia y al país estas recomendaciones, estos conocimientos y esta forma de aportarle algo a la vida y a cada uno de nosotros para seguir construyendo nuestro templo interior. Muchísimas gracias, venerable maestro, por haber contribuido, por haber cristalizado esta idea y poder haber obtenido este resultado el día de hoy. Muchas gracias a vos, pero yo creo que sería imposible terminar esto sin que definitivamente nuestro querido hermano Carlos Pinto, quien está acá, anónimo, pero no sé, Ricardo, si tú conozcas a nuestro querido hermano, es epidemiólogo, es una persona que en este momento ha estado al frente de la lucha contra el COVID, es un asesor de la alcaldía mayor, médico eminente, profesor y además un hermano, caballero muy querido para mí. Entonces, abusivamente le doy la palabra, querido hermano Carlos Pinto, porque imposible terminar esto sin oírlo. Venerable maestro José Bastos, venerables maestros de los demás talleres, queridos hermanos todos y personas que nos acompañan en esta charla. Creo que la exposición que nos ha hecho el querido hermano Ricardo Navarro siempre estará vigente para recordarnos parte fundamental de la misión, no solo para los que estamos vinculados directamente al sector salud, sino a todos aquellos que tenemos como misión interactuar desde nuestra vida pública, profana, y estar al servicio de los demás. Entonces, saludar a profesor de mi alma mater, el querido hermano Ricardo Navarro. Gracias. Y saludar que con un contenido teórico bastante fundamental y práctico nos recordó cómo eso que nosotros los masones decimos de hombres libres y de buenas costumbres, es que además de hacernos libres por la conciencia, las buenas costumbres se representan en las acciones, lo que vos nos mostrabas frente a la empatía, pero la empatía sin la acción, pues francamente queda incompleta. Y quiero retomar la tercera parte de vuestra presentación y ponerme a vuestra disposición e invitar a los demás hermanos todos, porque lo que él presentaba en su tercera parte hacía relación a una propuesta. Y la propuesta es cómo trabajamos y cómo hacemos para que podamos llevar eso a la comunidad y a toda parte, independientemente de que cada uno de nosotros lo haga en su entorno, trate de generarlo. Creo que nos estás poniendo una tarea bastante importante y creo que un trabajo que se puede fortalecer, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es reconocernos en dónde estamos, cómo estamos y unir esas piedras que cada uno de nosotros labramos, pero cómo construimos, hacemos una mayor construcción para la sociedad. Entonces ahí la pregunta es, querido hermano Ricardo, ¿cómo nos aunamos a esa propuesta y cómo hermanos y como masones además pudiésemos generar un proyecto interesante de cómo llevar eso, vuestra propuesta, a las comunidades y cómo hacer un trabajo sostenido? Creo que más allá de lo que venga, creo que tenemos un reto para seguir ahondando en estas tareas, en estos lazos, y cómo ves tú que podamos nosotros fortalecer ese trabajo y llevar vuestra propuesta un poco más a la práctica y hacerla un poco más difundida, no solo en el área nuestra, sino a través de la masonería, y los que hoy estamos, por ejemplo, en la gran tarea de hacer hospitalarios de nuestros talleres, hacerlo con los demás. Entonces, quería profundizar un poco en vuestra propuesta, que es el tercer punto de la presentación, y qué vendría ahora para que podamos avanzar en ese sentido. Muchas gracias, venerable maestro, y a todos pues, por concederme el uso de la palabra. Es por ahora cuanto. Querido hermano Carlos, excelente, muchas gracias. Yo creo que las intervenciones tienen que ser
desde nosotros mismos, con nuestras familias y con nuestras comunidades y donde estemos trabajando, y así vamos cambiando a la gente enseñando con el ejemplo. Yo creo que la mejor forma es usted siendo honrado, honesto, servicial, trabajando con dignidad, no escatimando un esfuerzo por servirle a la gente. Yo quería, y oyéndolo hablar de la forma en que habló, querido hermano, quería comentarle que cuando yo era estudiante de medicina en la Universidad del Valle, en el Evaristo García, estaba en séptimo semestre y llegó una paciente negra de Buenaventura, como de 16 años, jovencita, pero alta y con un buzo, cuello de tortuga, en ese calor que hace pues allá en Cali. Venía de Buenaventura, que hace más calor. Y cuando me entregan una historia así de gorda, entonces pues uno no sabe nada de medicina. Séptimo semestre, uno no sabe nada. Yo comencé a mirar esa historia y dije, Dios mío, y ya no estaba el profesor, porque eran como las 4:30 de la tarde. Y entonces vi que el diagnóstico era esclerosis sistémica. La paciente, le dije yo, cuénteme a ver qué le pasa, y comenzó a llorar y a decir que se sentía que ella desde que era jovencita había ido al hospital y que pasaba el tiempo y los médicos le formulaban y ella no mejoraba, y que por favor yo no le fuera a hacer lo mismo, que le diera una solución, que ella cantaba en la iglesia en una de las iglesias de Buenaventura y que ya no podía cantar, y estaba efectivamente la piel pues pegada a los huesos. Yo salí y como urgencias allá es como un redondel, entonces yo estaba ahí en medicina interna, seguía por acá pediatría, luego seguía cirugía, luego seguía ortopedia y no encontraba ningún profesor, hasta que encontré a un profesor gigante, grandotote, el doctor Carlos Matamoros, un ortopedista, y él, yo creo que me vio la cara descompuesta de pánico y me dijo, ¿qué le pasa? Le dije, doctor, ayúdeme, por favor, tengo una paciente, no sé qué tiene, está llorando, ayúdeme, por favor. Y algunos dicen, con el respeto, habrán acá hermanos que son ortopedistas, pero algunos dicen que los médicos que menos medicina saben son los ortopedistas, pero bueno, es una chanza. Entonces él, ¿sabe qué hizo? Me cogió el brazo y me dijo, camine, vamos. Él era tan grande que se sentó en la silla y quedaba casi ocupando, es decir, era tan voluminoso que la silla no lo hacía sentir ahí bien, pero pues se sentó y lo primero que hizo fue cogerle la mano a la paciente entre sus dos manazas y le dijo, mi amor, cuéntame qué te pasa. Ella comenzó a llorar y llorar y llorar y llorar, y él, después de que la escuchó y todo, le dijo, mi amor, hoy la medicina no tiene todavía la cura para ti. Tenemos que darte los esteroides, que es lo único que hay. Con eso te vas a sentir mejor, pero lógicamente tienes que seguir viniendo acá. No te vas a sentir que vas a volver a ser como eras antes, como cuando tú eras jovencita, pero te voy a decir algo. Si tú vas donde los brujos, donde los teguas, donde los naturistas, te van a poner peor. Tienes que seguir viniendo donde los médicos. Y de pronto, dentro de un año, encontramos otro tratamiento que te sirva. Y ella se tranquilizó. Y yo estaba de pie al lado, yo dije, cuando yo sea grande, yo tengo que ser como este doctor. Tengo que ser como él. Fíjense lo que sirve el ejemplo. El ser bondadoso. Y eso se le queda a uno. Entonces la forma es que uno, pues claro, desde las logias se puede hacer mucho con todos los hermanos y porque eso se multiplica el conocimiento. Como decía ahí, la educación es la mejor arma para uno aprender las cosas, pero la educación con el ejemplo. Pero muy bueno tus apuntes, querido hermano Carlos. Muchas gracias. Carlos, además a mí me sucedió algo muy particular. A raíz del hundimiento en la pasada legislatura del proyecto de Derecho a Morir Dignamente, llamé muy preocupado a Ricardo. Y Ricardo, ¿cómo hacemos? Yo acababa de vivir años atrás el tema de mi madre,
en donde a pesar de que tenía Alzheimer y estaba muy enferma, querían hacerle de todo solo porque pues tenía la pensión del ejército y toda la cosa. Y era simplemente para facturar y me parecía que eso no podía existir. Le pedí a él un direccionamiento y me puso en contacto con algunas personas. Recuperamos lo que fue el proyecto de ley que pereció en el Senado de la República. Y con la colaboración de algunas personas, Ricardo sabe de quiénes hablo, comunidades científicas y algunos hermanos masones que se vincularon, se hizo una reforma al texto del proyecto de ley y fue presentado por el mismo representante de la Cámara que tenía el derecho para hacerlo y ya fue aprobado, Ricardo, como vos sabéis, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, gracias a las modificaciones que pudimos hacerle. Tú sabes de dónde vinieron esos angelitos y esos hermanos que me han ayudado para emprender esta tarea. Ahora, el próximo, y hago esta propaganda, el próximo martes tenemos al ponente de la ley exponiéndonos en qué consiste, sus ventajas y todo lo que se ha hecho para sacar esto adelante. Y tenemos que comenzar una campaña agresiva con los medios para evitar que muchos entes interesados se atraviesen a este proyecto que es muy, muy interesante. Seguramente tendremos que hablar con muchos hermanos. Ya logramos que el doctor Vargas Lleras se pronunciara el domingo. Hay otros hermanos que manejan medios de opinión y vamos a seguir adelante con ese propósito. Los invito desde ya para que el próximo martes nos veamos en esa conferencia. Agradezco al querido hermano Ricardo, al querido hermano Osvaldo, al querido hermano Hernando, a Nayib, mi querido Nayib, que próximamente nos veremos desde las playas de donde comienza Sudamérica, y a todos, muchas gracias. Querido Ricardo, tienes la palabra para despedir este auditorio y posteriormente le cederemos la palabra a nuestro querido hermano, gran orador, para que cierre esta interesante y maravillosa conferencia en donde lo que se ha transmitido es humanismo, sentimiento, es corazón junto con la ciencia. Muchas gracias, Ricardo. Tenéis la palabra. No, venerable maestro y queridos hermanos todos, venerable maestro Osvaldo, mis grandes amigos, Hernando, Parre, Nayib, Cecil, y todos, porque todos somos hermanos, para mí es un honor, y lo digo con toda sinceridad, estar aquí compartiendo estos conceptos que ustedes los han vivido, y de pronto cuando yo oí hablar de estas inteligencia del cultivo, yo no sabía qué era eso, ¿sí? Pero realmente uno necesita como profundizarse un poco para vivir ese conocimiento, vivirlo en lo que uno hace. Yo me siento muy contento de haber compartido hoy con todos mis hermanos de las distintas logias. Todos somos uno solo y que les agradezco que estén hasta esta alta hora de la noche, y muchas gracias por la invitación, maestro José. Muchas gracias a mi maestro de la logia, Osvaldo Barrera, y a todos los hermanos, y que tengan muy buena noche por el favor del gran Gadol. Muchas gracias. Nayib, ¿tienes algo que decir antes de nuestro querido hermano orador tome la palabra? Gracias, venerable maestro. Sí, dos cositas, un par de minuticos nada más para compartir con ustedes todo esto del humanismo, todo esto de la parte filantrópica, de la parte altruista. Yo como médico y como anestesiólogo y más como masón, todos los días al darle gracias al gran arquitecto le digo gracias por tanto que me das y por lo poco que merezco. Creo que no, todos los días recibo tantas bendiciones que para mí es fundamental. Pero quiero contarle una anécdota cortica. Tengo el gusto, el placer, el honor de ser un noble hermano Shiner. Somos aproximadamente 60 en todo el país. Y esa satisfacción que nos da, tenemos casi 22 hospitales en Canadá, Estados Unidos, México. Y cuando por lo menos un niño en Cali que fue quemado accidentalmente con gasolina de 9 añitos, casi de la edad de mi hijo, quemaduras de un 70% en toda la cara y el cuerpo,
ese niño se le dañó la vida. Y entonces nosotros nos enteramos, lo enviamos hacia uno de nuestros hospitales en México, estuvo 6 meses, se le hicieron alrededor, creo que de casi 50 cirugías en esos 6 meses, y lo recibimos, y fui al aeropuerto El Dorado para recibirlo una noche, y le digo que ese día sentí la mayor satisfacción de ser médico, pero la mayor satisfacción aún de ser masón y de pertenecer al glorioso equipo de los nobles hermanos China. Nosotros le brindamos a los niños discapacitados con quemaduras o problemas ortopédicos, pues en un momento dado toda la atención gratuita, mandando a un familiar, en este caso enviamos con ese niño a su madre, y la satisfacción que ustedes pudiesen haber visto de ese niño al regreso fue impresionante y fue maravilloso. Ese día fue uno de mis mejores días, no solamente como médico, no solamente como persona común y corriente, sino como masón. Quiero abusar de vuestra gentileza y saludar y darle las gracias porque aceptó la invitación a última hora prácticamente que le hice a mi noble hermano Álvaro Yepes, desde la ciudad de Los Parques, colega, expresidente también de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y gran amigo y hermano nuestro y de Ricardo también. Con su venia, venerable maestro, querido hermano y noble hermano Álvaro Yepes, ¿alguna cuestión cortica que usted tenga como experiencia de esta parte que nos ha tratado el querido hermano Ricardo Navarro? Activa el micrófono, querido hermano. Podéis activar Álvaro, el micrófono. Activa el micrófono, Álvaro. Ahí. Ya, ahora sí, ya dejó. Gracias. Doctor, hermano Ricardo Navarro, y gracias, Nayib. La verdad es que es una excelente conferencia y sobre todo lo último tratado, la inteligencia ética. Para mí, la inteligencia ética, afortunadamente andamos a pasos tan agigantados que nos tienen que llegar, y esa inteligencia ética sí que nos va a servir a nosotros los masones. Aprovecho el momento para decirle que en el mes entrante vamos a hacer una conferencia de la ética en las redes sociales. Yo creo que es el momento cuando esa inteligencia ética tenemos que llevarla no solamente a nuestros talleres, sino a todas partes. Lo cierto es que la anestesiología, pues, ha sido uno de los pilares de mi vida. En este momento, cuando ya cambié de profesión, porque ahora soy trabajador social, dejé la anestesiología y ahora estoy al servicio de mis hermanos. Soy un trabajador social y gran satisfacción que siento cuando sirvo, porque es que para el trabajo, cuando lo vemos no como un trabajo, sino como un servicio, comenzamos a disfrutarlo, comenzamos a ser felices. Por eso invito a mis hermanos que cambiemos la palabra trabajo por servicio. Cuando nosotros nos sentimos útiles, tenemos esa capacidad de alegrarnos con cada acto de nuestras vidas. Gracias por la oportunidad. Gracias, querido hermano Ricardo, por excelente conferencia. Y a ustedes todos, mis queridos hermanos, por haberlos visto y haberme dado la oportunidad de saludarlos. Una feliz noche para todos y mi cariño para todos ustedes. Muchas gracias, maestro Álvaro. Nuestro querido hermano gran orador, os ruego clausurar esta importantísima conferencia en donde hermanos tan queridos nos han transmitido ese sentimiento tan importante. Muchas gracias, mi venerable maestro José Dolores Bastos. Muchas gracias a Nayib, pero especialmente a vos, querido hermano Ricardo Navarro, venerable maestro Osvaldo Barrera, por esta grata velada. Voy a dar uso
a la palabra expresada por quienes han concurrido en este chat para decir lo que pienso, pero en boca de quienes nos han escrito. Muchas gracias por la valiosa y magnífica conferencia del querido hermano Ricardo Navarro. Me retiro con un generoso salario, dicho Jairo Escobar Arregocet desde Riohacha. Querido hermano Ignacio Rego ha dicho, el día que veamos el gran arquitecto del universo en cada ser humano, el altruismo surge espontáneo y nos llega a liderar con el ejemplo. Y esperar a otros, a inspirar a otros a actuar mejor y a generar cambios humanísticos. Y dice algo que me parece muy importante, que creo que es una gran conclusión de todo lo que nos habéis dicho, mi querido hermano Ricardo Navarro. La ley de la compensación es sabia y funciona. Palabras sabias también de querido hermano Ignacio Rego. Todo lo que habéis dicho nos pone en manifiesto que estamos en una augusta institución, es una fraternidad universal, que tienen la filantropía desde su definición el más noble propósito que nos inspira. De allí que tu conferencia ha dado en el blanco, en el centro de lo que queremos ser. Queremos que haya altruismo, filantropía, que haya empatía, el principio de alteridad. Reconocernos en el otro, otro igual que nosotros mismos, nos hace más empáticos y nos permite ser mejores seres humanos. ¿Y cómo trascendemos? Que fue el tercer punto que habéis tratado en tu conferencia. El ejemplo enseña. Donde hay un masón, debe haber un caballero. Donde hay un masón, debe haber un filántropo. Donde hay un masón, de una persona entregada al servicio de la humanidad. Dicho esto, no me resta sino decir que en nombre del muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia, Alexander Alarcón Camacho, de todas las dignidades y oficialías, os hacemos el más grande reconocimiento al llamarte a nuestro muy querido hermano Ricardo Navarro, un muy gran maestro. Gracias por nuestras enseñanzas. Y mi querido hermano José Dolores Bastos, que estas conferencias se repitan. No nos cansaremos de aprender, no nos cansaremos de hacer masonería y de aprovechar nuestro tiempo para seguir puliendo esta hacha que nos permitirá hacer mejor nuestro trabajo como buenos cortapalos para seguir sirviendo e iluminando donde podamos iluminar a esta humanidad. Mil y mil gracias. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.